Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca del perdón temporal y eterno de Dios. Existen dos dimensiones del perdón divino que es importante analizar. No es lo mismo el perdón temporal o gubernamental, circunstancial, a el perdón eterno de Dios, que solo es otorgado a los que Él salva. Hablemos en primer lugar acerca del perdón divino, circunstancial, gubernamental, terrenal, que es temporal. Este perdón no tiene que ver con el perdón de pecados, sino con el perdón de Dios que es otorgado a aquellas personas que se arrepienten, sienten remordimiento, culpa y le piden perdón. Entonces Dios determina perdonar las circunstancias, el castigo que Él determinó ejercer a causa de su pecado. En este perdón Dios determina detener o posponer el castigo que Él decidió realizar por el pecado de la humanidad. En la Biblia hay casos donde Dios perdona a ciudades, naciones y detiene su castigo porque ve un arrepentimiento en ellos. Este perdón no altera el destino del alma de la persona, no produce un cambio, una regeneración, no produce seguridad de vida eterna, sino que es un perdón temporal, donde Dios elimina juicios y circunstancias y castigos que estaban para recibir la persona o la nación. Hablemos de las características de este perdón temporal, circunstancial, gubernamental. Aquí Dios frena las circunstancias, pestes, destrucción que viene sobre una nación. Dios muestra su paciencia, su misericordia, evitando el juicio y el castigo de las personas o de una nación. Este perdón es condicional. Cuando la persona o la nación cesa sobre alguna conducta pecaminosa, entonces Dios determina eliminar el mal que Él iba a realizar, el juicio contra aquella nación. Este perdón no cambia el corazón de la gente, no los transforma, no les da vida eterna, no los convierte en sus hijos. Vemos el ejemplo del profeta Jonás, que fue a Nínive y les dijo que en 40 días Dios los iba a castigar por su pecado. Sin embargo, ellos se arrepintieron y también Dios se arrepintió del juicio, del castigo que determinó para aquella nación. Esto no es el perdón de pecados, sino el perdón gubernamental acerca del juicio, de la determinación que Dios tenía a realizar sobre la nación por causa de su pecado. También en muchas ocasiones Dios perdonó a su pueblo Israel, porque Dios había determinado juicios por su desobediencia. Sin embargo, si ellos se arrepentían, Dios también se iba a arrepentir del juicio que había determinado sobre ellos. No tiene que ver con que Dios salvó y perdonó a todos de sus pecados, sino que los perdonó del juicio que venía sobre ellos. También Moisés intercedió muchas veces por el pueblo rebelde y duro de corazón. Y en varias ocasiones Dios determinó mandar un juicio, pero por la intercesión de Moisés, porque Moisés oró y rogó a Dios, Dios determinó perdonarles acerca del juicio que Él había determinado. Dios detenía el mal inmediato, el juicio que venía sobre ellos, pero no significaba que Dios perdonó sus pecados. Todavía seguía en juicio y en pie el juzgarlos individualmente por su pecado y por su maldad. Ahora hablemos del verdadero perdón de pecados, soteriológico y eterno. El verdadero perdón es muy diferente
a ser perdonado de las circunstancias, de los juicios, de las calamidades que iban a venir. El verdadero perdón de Dios acerca del pecado cambia, transforma y da una vida nueva. Este perdón es un perdón absoluto, pleno, total, por medio de Cristo y por medio de su sacrificio. Hay varios niveles acerca de este perdón de pecados otorgado por la gracia divina a aquel que se arrepiente y es recibido por Dios como un hijo de Dios salvado por su gracia. El verdadero perdón de pecados es una purificación total, donde Dios limpia a la gente y no se acuerda más de sus pecados. Aquellos pecados que el hombre ha realizado quedan completamente borrados ante la presencia de Dios. En el Salmo 51, 2, 7, David pide a Dios que lo limpie de todo pecado, de toda maldad, que lo lave más y más. Dios quita la culpa interna por toda la eternidad y la persona queda limpia de todo pecado. El verdadero perdón nos declara inocentes delante de Dios. Sucede la justificación. Dios en su perdón ya no ve como culpable al pecador. Él queda inocente como si nunca hubiera pecado. Todo por el perdón de Dios, por la gracia, el amor y la misericordia a través de Jesucristo. Vemos el ejemplo del ladrón que se arrepintió en la cruz, a un lado de Jesús. Legalmente era culpable, estaba siendo condenado y su destino era la condenación eterna. Sin embargo, Jesús lo perdona y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo declara limpio de todo pecado, lo declara justo y apto para poder entrar al paraíso, y todo mediante el perdón de Jesucristo. El perdón de Dios nos otorga una nueva identidad. Ahora somos sus hijos. Tenemos una nueva afiliación con Dios. Ya no somos los rebeldes bajo el juicio y condena de Dios. Ahora somos hijos, somos herederos de la vida eterna solo por gracia, por amor y misericordia y no por merecimiento propio. Efesios 2, 8, 9. También el perdón de nuestros pecados cambia nuestra naturaleza, sucede la regeneración. Cambia Dios nuestra mente, nuestro corazón y tenemos una nueva vida. Ahora odiamos el pecado y amamos la santidad. Tenemos el deseo de amar, de agradar y de obedecer a Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda los Corintios 5, 17. También el perdón de Dios garantiza el destino final, la vida eterna. Alguien que Dios perdona tiene seguridad de vida eterna. Podemos irnos en paz. Nuestros pecados son perdonados, como Jesús le dijo a la mujer adúltera. Una persona perdonada por Dios es librada de toda condenación. Ya no hay condenación, dice Pablo. Romanos 5, 8. Romanos 8, 1. Cuando hablamos del perdón circunstancial, temporal, gubernamental, estamos diciendo que la gente es perdonada de alguna enfermedad, de algún problema, de alguna circunstancia. Dios elimina situaciones difíciles en la persona. Cristo sanó a mucha gente. Cristo eliminó juicios de naciones, lo sanó a muchas personas, pero esto no tiene nada que ver con el perdón eterno de Dios, sino solo con el perdón temporal, circunstancial, gubernamental. El escapar de la crisis terrenal no equivale a ser salvo por toda la eternidad. Solo el verdadero perdón
de pecados nos da esa seguridad, esa garantía de que iremos con Él por toda la eternidad. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Comparte este video.